Buenos días a todos nuestros amigos y colegas en Latinoamérica. Bienvenidos al quinto Diagnosia Webinar en Patología para Latinoamérica. Am, Primero quiero tomar la oportunidad de agradecer a a los conferencistas por el tiempo que han donado y hacer una realidad estos webinars. También quiero agradecer a nuestros amigos en Latinoamérica, especialmente en Nicaragua, Honduras, Argentina, Chile, que nos han ayudado a diseminar los links y las invitaciones para estos webinars. Esto no hubiera sido posible sin su ayuda y apoyo. Gracias. Nuestro conferencista de hoy es el doctor José Jiménez Hefferman. Pepe es un profesor de patología y jefe del Servicio de Patología de la Universidad Autónoma del Hospital Universitario de la Princesa en Madrid, España. El doctor Jiménez se graduó de doctor en medicina en Córdoba y se entrenó en patología en el Hospital de la Paz, también en Madrid. Ha practicado citopatología desde 1994. Su principal área de investigación es la citopatología de derrames de pleura y abdominales. También es un experto en la citopatología del cerebro y del fluido espinal. Ah, el doctor Jiménez ha publicado más de 160 artículos, principalmente en revistas de citopatología, y también es un expert member de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud en la patología y citopatología de hígado, riñones, glándula adrenal y tumores de cabeza y cuello. Es un placer para mí este, moderar este webinar. Sin mayor atraso, aquí está el doctor Jiménez para ustedes. Fantastic. Muy agradables. En el curso que Diagnexia organiza todos los años en agosto en Oxford y que creo que sigue organizando, yo desde luego intentaré volver a ese curso que es de una calidad impresionante. Los ponentes suelen ser maravillosos. Quedé muy impresionado la última vez que estuve. Desde luego muy agradable, muy cómodo y maravillosamente organizado. So thank you very much, Ranjan. Vamos a empezar rápidamente porque tenemos 45 minutos para un tema extenso, no pretendo abarcarlo todo, simplemente hacer énfasis en algunos puntos. El primero de ellos, mirar, aquí se basa en una triada. La morfología, la información clínica y de una o de otra vamos a sacar el estudio inmunocitoquímico o molecular que queramos. Yo a los jóvenes que estáis iniciando os diría que no desesperéis, porque esto exige más experiencia que otros campos de la anatomía patológica. No es fácil adquirir esa experiencia en los libros, aunque son de uso obligado, tenéis que ver mucho hasta que empecéis a tener esa sensación de seguridad cuando estéis con un líquido. Así que tranquilidad, buscaros un buen maestro, rodearos de buenos libros y es cuestión de meses y años que vayáis adquiriendo seguridad en el ámbito. Respecto a las técnicas complementarias, deciros que la inmuno es la fundamental y no necesariamente tenéis que tener un gran bloque, ¿vale? Podéis hacer muchísimos de los anticuerpos en citocentrifugado, como aparece aquí, ¿de acuerdo? Es la técnica que nosotros utilizamos de rutina y reservamos el bloque celular para técnicas de inmuno más complejas, como podría ser un ER2 o un PDL1. Citocentrifugamos sobre cristal de inmuno y ese cristal de inmuno a la máquina. Y todas las imágenes que vais a ver de citología que aparecen en la presentación, que son de muy elevada calidad, se hacen según esta técnica. Escenario clínico. O bien el paciente tiene un cáncer conocido o es un paciente que no tiene antecedente oncológico. Con respecto al antecedente oncológico, yo os quería comentar algo. El aumento en la supervivencia de los pacientes con cáncer hace que puedan tener un segundo carcinoma. Punto número uno. Segundo, la morfología celular puede estar modificada por la existencia de tratamiento quimioterápico. Tener estas dos ideas siempre en mente.
Rápido repaso de la célula mesotelial, no voy a entrar punto por punto, no os desesperéis, imágenes que valen más que 1000 palabras. Borde deflecado, extraordinariamente característico. Mis residentes le llaman el abrigo peludo y cuando lo ves te ayuda mucho a reconocer una célula mesotelial. ¿Qué traduce? La existencia de microvellosidades que no las vemos y vacuolización con contenido de glucógeno en la región periférica de la célula mesotelial, que ha dado en llamar sausage-like a estas imágenes de vacuolización periférica. Núcleo redondo, núcleo central, sin indentaciones en la membrana nuclear. No confundáis ese borde deflecado con los blebs que aparecen simplemente porque la célula va a entrar en apoptosis, va a morir, se fragmenta su citoplasma. Estos blebs los tienen muchas células neoplásicas, en tanto que el borde deflecado, elegante, el abrigo peludo, es característico de células mesoteliales. Quería hacer énfasis en esto, las imágenes de acoplamientos intercelulares en ventana son muy característicos de células mesoteliales, pero ya podéis desterrar de vuestra mente que son patognomónicos. Los podemos ver en muchísimos carcinomas, así que no os dejéis llevar por este gesto morfológico que no es específico de células mesoteliales, pero sí más frecuente en ellas. Otro hecho que sí nos encanta es las inclusiones lamelares, relativamente recientes. Hay un artículo de 2020 que fue el que leí y a raíz de este artículo cada vez veo con mayor frecuencia estas inclusiones, que son unas inclusiones intracitoplasmáticas, tubulares, que parece que dependen de dilatación de cisternas de retículo endoplásmico. Aquí las veis que parecen como agujas. No empecéis a pensar en nada raro, esto simplemente son quiero decir, enfermedades de depósito, no tiene nada que ver con ello, son alteraciones benignas en células mesoteliales. Este es un bonito hallazgo que ahonda en ese tema que a mí me gusta mucho de alteraciones morfológicas que vemos en citología pero no encontramos en histología, porque esto no lo vemos cuando vemos células mesoteliales en una sección teñida con hematoxilina eosina. La valoración del núcleo es muy importante para identificar una célula mesotelial. Nunca van a tener macronucleolo. Tienen 1, 2, hasta 3 nucleolos que pueden ser prominentes, pero no son de tamaño grande, son, por así decirlo, puntiformes. Y fijaos en la membrana nuclear, nítida, sin indentaciones y una cromatina maravillosamente dispersa, sin ese aspecto de malignidad propio de los carcinomas. Cambios reactivos de células mesoteliales. Es importante el primero, porque esto induce mucha confusión en los que se inician. Hiperplasia mesotelial. Recordad que hiperplasia no es hipertrofia, hipertrofia es aumento de tamaño, y es que aquí paradójicamente aumenta el número de células, pero el cociente núcleo-citoplasma va a aumentar a expensas de un citoplasma disminuido de tamaño. Y estas imágenes de agregación en grupos nos pueden hacer pensar que estamos ante una población de células carcinomatosas cuando no es así, es simple hiperplasia mesotelial. Fijaos, si no, en los núcleos tan característicos. La multinucleación es, de hecho, algo que raramente se ve en los carcinomas en un derrame. Luego, su presencia debe apoyar benignidad. Recordar que los mesoteliomas sí suelen tener multinucleación. Otro hecho degenerativo que crea muchos problemas es la vacuolización. Y digo degenerativo porque al no haber glucosa, la bomba sodio-potasio no funciona correctamente, la célula se dematiza, entra sodio, entra agua y tenemos estas imágenes que pueden remedar a células en anillo de sello. ¿Qué os diría? Experiencia, mirar los núcleos, mirar células conservadas. Si veo células conservadas, ¿qué me encuentro? Células mesoteliales normales, sin ningún criterio de malignidad. No os dejéis engañar por estas pseudocélulas en anillo de sello. Un hecho importante son las linfocitosis extremas. Tener linfocitos en un líquido es un hecho normal. Tener una muy elevada cantidad de linfocitos no es normal. Y cuando los linfocitos son de pequeño tamaño tenemos un problema, porque no podemos descartar o no podemos diferenciar entre reactivo y afectación por un linfoma de célula pequeña, como podría ser, por ejemplo, una leucemia linfática crónica. Luego, si no podemos
mandar esto a citometría de flujo, que es su destino natural, no nos queda más remedio que diagnosticarlo de linfocitosis, ¿de acuerdo? Nosotros siempre que tenemos esas intensas linfocitosis, las mandamos a citometría de flujo y hacemos constar en el informe que así se ha hecho. Y yo no entro en si es benigno o es maligno. Fijaos, por ejemplo, leucemia linfática crónica a la izquierda, reactivo a la derecha. Este no es un escenario frecuente, afortunadamente, porque como digo, para planteármelo yo tengo que tener una linfocitosis extrema. Tener unos cuantos linfocitos no me invitan al diagnóstico del linfoma, no es suficiente. Entre los hallazgos de benignidad más bonitos que vemos es la afectación por el lupus eritematoso, sobre todo en mujeres jóvenes. Esta va a estar la clave, ¿de acuerdo? Cuando tengáis el derrame pleural en una chica de 17 años tenéis que pensar inmediatamente en entidad que por la presencia de esos anticuerpos antinucleares contra las propias células del paciente se van a ver revestidas por autoanticuerpos que serán fagocitadas por neutrófilos y macrófagos, creando estas imágenes de un núcleo degenerado, supuestamente revestido por autoanticuerpos fagocitado. Es la famosa célula LE que resultan, como digo, extraordinariamente llamativas. Otro hecho que os quería traer a colación, porque es muy frecuente hoy día, relacionado con la autoinmunidad inducida por los tratamientos contra PDL1 y PD1. Como sabéis, muy frecuentes en el tratamiento del carcinoma de pulmón de célula grande. Nosotros nos enfrentamos ya a una casuística relativamente elevada que a mí me gustaría publicar. Y es un caso típico, un paciente de 72 años con, incluso hemos tenido casos de taponamiento cardíaco. Cuando tú tienes este contexto clínico, inmediatamente piensas en que es la metástasis de su carcinoma. Pero si te vas al líquido, te encuentras en este caso una linfocitosis, también hemos visto neutrofilias, y la clave está en irte a la historia clínica. Tratamiento con pembrolizumab. Cuando tú suspendes el pembrolizumab, el derrame, como os podéis imaginar, desaparece. Así que meter esta complicación serositis por autoinmunidad inducida por los nuevos tratamientos oncológicos en vuestra cabeza. También he traído, por así decirlo, patología algo no tan clásica, sino más moderna, y la modernidad aquí reside en la alta prevalencia de implantes de silicona, en este caso en mamas. A veces la rotura de los implantes determina que a través de linfáticos la silicona migre a pleura y tengamos las gotas de silicona en un líquido pleural. Esto no está artefactado como pensó nuestro técnico cuando lo procesó y lo miró, sino que representa esa migración de silicona al líquido pleural. Verdaderamente impresionante este caso. Ahí veis la silicona siendo fagocitada. Saltamos ya a la malignidad, y esta diapositiva para mí es esencial. No voy a parar porque es muy simple. Simplemente nos recuerda cuáles son los carcinomas más frecuentes en pleura, en peritoneo y en pericardio. Tenemos el pulmón al frente y en la mujer, en la cavidad abdominal el ovario y en la cavidad pleural la mama. Nosotros tenemos siempre en cuenta lo siguiente: no todos los carcinomas tienen la misma apetencia por derrames. Hay una larga lista de carcinomas que, como a este perro, no les gusta absolutamente nada el líquido, y otros, en cambio, donde los vemos con extraordinaria frecuencia. Al frente, sin ninguna duda, los carcinomas con diferenciación glandular, es decir, los adenocarcinomas. La mayoría de la afectación en un derrame neoplásica lo va a ser por pulmón, mama, ovario y tubo digestivo. Los epidermoides raros, transicionales de vejiga raros, sarcomas raro, el melanoma raro, los linfomas frecuentes, ¿vale? Luego esta información clínica, como digo, a mi modo de ver, es crítica. Esos son los que he mencionado como tumores raros, veremos brevemente algunos de ellos al final. Y un dato, a mi modo de ver, muy importante. Mirad, paciente que debuta la malignidad en un derrame. Rarísimo que sea un carcinoma de mama. La inmensa mayoría de los pacientes con carcinoma de mama
que tienen afectación pleural tienen un carcinoma de mama conocido. Es decir, muy raramente es el debut clínico. Y esto no ocurre en el pulmón. El pulmón sí debuta muchas veces, tanto en pleura como en pericardio, sin que el paciente tenga un carcinoma conocido. Muy raro en la mama, información clínica extraordinariamente útil. Y esta es una lista de los carcinomas con una morfología, bueno, carcinomas y neoplasias, porque al final tenemos linfomas que simplemente por su presentación morfológica podéis intuir dónde reside su origen. Y vamos a pasar brevemente por ellos porque los conocéis con, bueno, yo creo que con bastante profundidad. El patrón de Cannonball, el patrón en bolas de cañón, es altamente característico de carcinoma ductal infiltrante de mama, tanto que es una pregunta típica de un test, ¿vale? Os ponen una imagen así, fijaos, ahí tenéis células tumorales de tamaño grande y estamos hablando de unas esférulas, porque esto está hueco en su interior de un tamaño descomunal y variable. Fijaos, estas dos imágenes de aquí muy probablemente corresponden a hiperplasia mesotelial, totalmente distintas a estas otras que tenemos aquí. Como digo, un patrón clásico muy conocido, como lo es también el patrón disociado del carcinoma lobulillar infiltrante de mama, es decir, totalmente contrapuesto desde el punto de vista morfológico al patrón en bolas de cañón. Son células sueltas, pueden inducir confusión con células mesoteliales. Vamos a tener el antecedente del carcinoma de mama, como os he comentado anteriormente, y si tienes dudas, recurre a la inmuno. Yo en estos casos lo suelo hacer, en el patrón Cannonball no, porque es mucho más característico, y os encontráis imágenes morfológicas, pues fijaos, patrones en fila india que reflejan lo que se ve perfectamente en las biopsias. Otro hecho muy bonito de este tumor son las inclusiones tarjetoides, vacuolización del citoplasma y en su seno una condensación de secreción que da esa imagen en ojo de buey muy característica, no patognomónica lamentablemente, pero sí característica del carcinoma lobulillar infiltrante junto con ese patrón disociado. La inmuno, magnífica, GATA3, yo con este nuevo marcador no tengo aún experiencia, nuestros resultados en centrifugados son maravillosos, eso no es un bloque celular, GATA3 y estrógeno te confirman algo que ya sabíamos, ¿vale? Que iba a ser un carcinoma lobulillar infiltrante, o al menos un carcinoma de mama. A veces los carcinomas ductales tratados pueden tener igualmente disociación. El segundo de los tumores que típicamente se presenta disociado es el carcinoma difuso gástrico, con o sin células en anillo de sello. Fijaos que ese citoplasma no es el característico de una célula mesotelial, me debe poner inmediatamente en alerta, busco secreción intracitoplasmática y recurro a la inmuno. Aquí el patrón de inmuno, o mejor dicho, el panel de inmuno no es tan bueno como en la mama. Nosotros tenemos buenos resultados con CDX2, magnífico marcador nuclear, pero como digo, la morfología con esa presencia de secreción y patrón relativamente disociado, aunque aquí forma grupos, es extraordinario para el reconocimiento. Carcinomas con cuerpos de samoma. Tener en vuestra mente tres: ovario, pulmón, porque el pulmón es un tumor extraordinariamente frecuente, y más raramente mesotelioma. El carcinoma papilar de tiroides rara vez metastatiza en cavidad pleural. El carcinoma seroso de ovario, el de alto grado, suele tener una macrovacuolización del citoplasma muy llamativa. Ese aspecto morfológico en el peritoneo de una mujer debe ponerte inmediatamente a buscar cuerpos de samoma, los vas a encontrar. Aquí tienes esa concreción mineral tan característica que te va a permitir dirigir la inmuno. Este es un seroso de bajo grado, donde la cantidad de samomas era muchísimo mayor, y como con la inmuno, pues hoy día puedes etiquetarlo perfectamente de origen, no solamente ovárico, sino ginecológico, porque sabéis que algunos carcinomas de endometrio pueden tener este patrón. PAX8, WT1, magníficos marcadores nucleares. Ahí tenéis P16, que también se expresa sin relación con HPV en estos tumores, y la expresión nuclear de WT1. Mirar, sin antecedente conocido, paciente con derrame pericárdico. ¿Qué nos dice nuestra diapositiva
acerca del tumor más frecuente en pericardio, pues pulmón. ¿Hay algo morfológico aquí que me diga que es de pulmón? No, pero tiene algo característico, tiene cuerpos de samoma. Y no lo hacemos sinónimo de pulmón, pero los adenocarcinomas de pulmón papilares, como sabéis, son relativamente frecuentes y en ellos encontramos cuerpos de samoma. Luego, la presencia de cuerpos de samoma no solamente es un argumento en contra, es un argumento a favor de un origen pulmonar que confirmamos mediante TTF1, extraordinario marcador histoquímico. Otro carcinoma raro, pero con un patrón morfológico muy llamativo, es el carcinoma de célula clara del ovario y su especificidad morfológica radica en el material de membrana basal que está presente en las piezas quirúrgicas y en las biopsias, pero no se ve bien porque al teñirse con eosina se confunde con la matriz extracelular colágena y de otra naturaleza que tiene el tumor. En cambio, en citología, sobre todo con el GIEMSA, como os podéis imaginar, esa metacromasia es característica y tengo mórulas tumorales centradas por ese material de membrana basal que me deben hacer plantear quizá el diagnóstico diferencial con un carcinoma renal de célula clara y más raramente con el tumor del seno endodérmico. Se ha dado en llamar en citología el Raspberry Body, así lo vais a encontrar en los artículos citológicos. Pensar inmediatamente en un carcinoma de célula clara del ovario. La presencia de la membrana basal en el carcinoma renal suele ser mucho más filiforme, acompañando a las estructuras vasculares de manera lineal, no globular, como aparece aquí. Otro tumor de morfología característica al que no le gusta ir a los líquidos, a pesar de que es un tumor muy frecuente, es el carcinoma neuroendocrino de célula pequeña. ¿Y dónde radica la clave? En la escasez de citoplasma, en su cohesividad, esto no me lo va a dar un linfoma, y el precioso moldeamiento nuclear. ¿Vale? Fijaos que aquí las células, a pesar de que se pudieran separar, a pesar de que hay mucho espacio, quieren amoldarse unas a otras. Es como si se amaran entre sí, no quieren soltarse. Y fijaos que efectivamente el tamaño celular es más pequeño que el de una célula mesotelial. Ahí tenéis el abrigo peludo del que yo os hablaba antes, en contraposición con los blebs que aparecen en este carcinoma neuroendocrino de célula pequeña. No solamente lo tenemos en el pulmón, como sabéis, en muchos sitios, pero es también característico de ovario y cada vez vemos más carcinomas de células de Merkel metastatizando pleura. Magníficos marcadores neuroendocrinos, sobre todo el nuclear y NSM1 que han venido a sumarse a nuestro arsenal. Y en relación con este tumor, porque es su diagnóstico diferencial más clásico, los linfomas. Los linfomas los vemos con muchísima frecuencia, yo diría que cada vez más. Ya hemos mencionado el problema de los linfomas de célula pequeña. Eso va a salir como linfocitosis y tendrá que ir a citometría de flujo, porque la atipia no es suficiente para permitir un reconocimiento como un linfoma, sí para sospecharlo. Pero los linfomas de célula grande, eso sí, tienen un patrón morfológico muy llamativo. Y esta es la clave, muy elevado cociente núcleo-citoplasma, porque prácticamente no tienen citoplasma, salvo el anaplásico, y ese citoplasma densamente teñido. Y en los líquidos es muy frecuente que se microvacuolice, como aparece aquí. Yo creo que muchos de vosotros veis esta imagen y pensáis en un Burkitt. Y yo diría, sí, correcto. Si es una punción de aspiración con aguja fina, porque la microvacuolización aparece con mucha frecuencia y ya hemos comentado por qué en los líquidos. Imágenes también muy características del núcleo, de la distribución de la cromatina. Ahí tenéis en el centro una célula mesotelial algo huérfana, rodeada por ese linfoma de célula grande. ¿Y qué hacemos aquí? Pues mirar, hemos reconocido un linfoma. Yo no me siento capacitado de ponerle todos los apellidos que esto exige. Tengo la necesidad de colaborar con mi compañero hematopatólogo. ¿Por qué? Porque es fundamental diagnosticarlo correctamente para tratarlo correctamente. Y aquí, como sabéis, hay muchos matices diagnósticos y cada día más. Si puede ir a citometría de flujo, que vaya a citometría de flujo. Y si hay que obtener una biopsia de este paciente, que se obtenga una biopsia de este paciente, si no es posible etiquetarlo completamente mediante citometría. No obstante, tremendamente útil para recidivas.
¿Y qué linfomas son peculiares? Pues mirad, nos encanta el linfoma primario de cavidades. No suele tener afectación ganglionar, por lo tanto es un linfoma que su diagnóstico reside muchas veces exclusivamente en el líquido. ¿Cuál es la clave? El contexto clínico. El paciente inmunodeprimido, ¿vale? En cuanto tengáis esa información, debéis pensar en este tumor, porque es un linfoma que se aleja de la morfología clásica de los linfomas, porque puede tener más citoplasma. De hecho, sabéis que muchos son plasmablásticos, y ya tenemos esa cantidad de citoplasma que es mayor, pero como vais a ver a continuación, aparece densamente teñida. Y ahí está la clave del reconocimiento. Fijaos, más citoplasma densamente teñido, esto apesta a un linfoma de alto grado. Y en este contexto, inmune, herpes virus 8. Sale extraordinariamente bien en una muestra citológica, con ese patrón granular tan característico que tiene la inmunohistoquímica a nivel nuclear. Una pesadilla lo es el anaplásico de célula grande, casi nunca lo diagnosticamos en la primera tanda de inmuno, es un diagnóstico que nos viene cuando todo nos ha salido negativo y bueno, pues qué deciros, pelear con él, ¿no? Os deseo mucha suerte, son tumores que se alejan de la morfología habitual de un linfoma, pueden tener más cohesividad, tienen más citoplasma, muy pleomórfico y como digo, a no ser que tengas un antecedente clínico, un tumor de diagnóstico complejo. Pasemos rápidamente a carcinomas muy frecuentes que lamentablemente no tienen características morfológicas que me permitan un reconocimiento específico. Es decir, aquí si yo quiero dar un diagnóstico específico voy a tener que recurrir a la inmuno. ¿Por qué? Porque el adenocarcinoma de pulmón, a pesar de ser extraordinariamente frecuente, no da un patrón específico. Se puede parecer a un adeno de páncreas, se me puede parecer a un adeno de colon. Y fijaos, os podéis sorprender y decir cómo es posible, porque en punción son muy distintos. Pero es que los líquidos, los tumores tienden a parecerse entre sí, perdón. Las células se redondean, las células pierden esas características que las definen en punción-aspiración. Mirad, por ejemplo, no he puesto imágenes de un carcinoma de pulmón porque serían inespecíficas desde el punto de vista morfológico. Lo que tengo que hacer es recurrir al magnífico TTF1, que es el que yo suelo utilizar, no tanto la napsina. Si os pusiera un carcinoma de colon, me pasaría exactamente igual. Si tengo el antecedente, iría a jugar con CDX2 mucho más que con citoqueratina 20, que como sabéis puede teñir a una subpoblación baja, y en cambio CDX2 y SATB2 se expresan en la práctica totalidad de las células. Fijaos, de este carcinoma sí quería traer imágenes. Es un carcinoma que hila con aquello que comentábamos de el aumento de la supervivencia de los pacientes hace que veamos comportamientos inhabituales. Pues sí, muchos de estos pacientes empiezan a vivir años, años y años. Y antes no veíamos metástasis en líquidos de carcinomas de vejiga. Hoy los vemos. Mira, en este caso a mí me impactó mucho porque las flechas están señalando un hecho que se suele ver en la orina y no se suele ver en ningún otro sitio. Son los cuerpos de Melamed-Wolinska, que son fenómenos degenerativos de las células uroteliales, tanto benignas como malignas. Y si yo le pusiera esta imagen a cualquier citólogo me diría que esto es una orina, pero esto no es una orina, esto es una pleura metastatizada por un carcinoma de vejiga. Y estamos viendo el mismo fenómeno degenerativo en el líquido pleural. Daros que yo he tardado 20 años en ver esto. Hoy creo que ya he visto como 3 casos porque me impresionó mucho la lectura de este artículo por este gran citólogo de orina y de riñón, que es Andy Renshaw, que trabaja en Florida. Y hoy día pues podemos recurrir al PAX8 en este caso, o a GATA3, perdón, no, PAX8 no, que eso no se expresa en vejiga, lo haría en riñón. Esto es GATA3 y me confirma la afectación pleural por este carcinoma de vejiga, que sí tiene un rastreador morfológico, que es el cuerpo de Melamed-Wolinska. El mesotelioma vamos a pasar brevemente porque yo lo único que quiero es mencionaros algunas claves de reconocimiento y
al igual que decíamos que en el linfoma de cavidades la clínica es crítica, aquí exactamente igual. En el mesotelioma vamos a tener un contexto clínico muy característico, que es esa afectación en coraza difusa de la pleura. Es decir, los pacientes van a venir muchas veces orientados. Aún así os diré una cosa. Una de las bellezas y de los retos clínicos de los derrames es que muchas veces vais a estar estudiando el derrame sin información clínica del paciente. Porque el paciente acude por una disnea a urgencias, le extraen el líquido y lo envían a anatomía patológica, lo envían a análisis y todavía no se ha iniciado el estudio del paciente cuando nosotros ya estamos enfrentados al líquido. Por eso a mí especialmente me gustan los derrames porque son, en ese sentido, un reto diagnóstico. Muchas veces no tenemos información clínica porque estamos en la primera trinchera del diagnóstico. ¿Qué os quería resaltar? Porque hay muchas características y no tenemos tiempo de entrar en ellas. Mirar, muchas veces son extremadamente celulares y a eso no le hemos dado la importancia que merece. Yo os pondré unas imágenes abajo aumento a 4 por. Otro hecho muy llamativo es que hay algo en esas células tumorales que remeda a células mesoteliales y muchas de ellas a células mesoteliales de tamaño grande. Es decir, tú estás ante una imagen abigarrada, te bajas y te da la sensación de que esos son células mesoteliales o que tienen un aire mesotelial. Mirar, características que los diferencian de carcinomas, y no voy a mencionar todas, he querido dos. Hemos mencionado antes la multinucleación. Es raro encontrar células multinucleadas malignas en un derrame en carcinomas. En cambio, es relativamente frecuente en mesoteliomas. Cuando tú tienes una población neoplásica de un carcinoma, podrá ser pleomórfica, pero es un mismo tipo celular. Y eso no te suele ocurrir en la célula neoplásica del mesotelioma. Tienes como un gradiente de diferenciación mesotelial. Ese gradiente no existe en los carcinomas. Es una única población pleomórfica. Aquí tengo una población, llamémosle polimorfa mesotelial. Esta es la imagen de hipercelularidad que alguien ha dado en llamar supercelularidad y a mí me gusta mucho de células mesoteliales o mesotelial-like, ¿no? Tú ves esto y dices, es una celularidad intolerable para un derrame benigno, pero incluso a este aumento las células parecen mesoteliales. Si yo en este aumento me encuentro, el patrón arquitectural es muy variable, mórulas, papilas, fragmentos tisulares, tridimensionalidad en este caso, pero en cualquier caso es enormemente celulares. Y otro hecho que yo quería llamar la atención es esta matriz extracelular que aparece aquí, este material que muchas veces la gente no identifica, que pensamos que puede ser secreción de un adenocarcinoma, material mucoide, y esto no es material mucoide, esto es ácido hialurónico, que lo producen las células mesoteliales benignas y malignas, que tiene que ver con la capacidad lubricante de las células mesoteliales y que es un hecho relativamente frecuente en mesoteliomas. Luego este material no solamente no se aleja del diagnóstico de mesotelioma, sino que se acerca a él. No es material mucoide, es más denso, más metacromático, lo vais a ver con el GEMSA y te debe hacer pensar que es ácido hialurónico y por tanto que estamos de un mesotelioma. Mirad, esta es la imagen que os decía. Si vosotros os ponéis a analizarla, lo primero parece un mismo tipo celular y es polimorfo. Y no me negaréis que tiene un aire mesotelial. Es verdad que el abrigo peludo, ese que mencionábamos, no aparece aquí porque esa diferenciación se pierde en el mesotelioma, pero ese aspecto discohesivo sí es algo que inmediatamente nos pone en la pista de un mesotelioma. En el Papanicolau exactamente igual, fijaos incluso en esta célula sí parece que se conserva. Y luego otro hecho muy llamativo es que resulta difícil reconocer células mesoteliales normales. Cuando tengáis un carcinoma,
sí vais a tener al lado células mesoteliales que marcan un contraste enorme. Aquí yo no sabría decir si hay una célula mesotelial normal, porque todas son de tamaño verdaderamente grande. Arquitecturalmente muy variables, fijaos, formando papilas, podemos tener cuerpos y tenemos que recurrir a la inmuno, ¿vale? Hoy día tenemos grandes marcadores, ya hay poca discusión acerca de la posibilidad de hacer un diagnóstico citológico de mesotelioma, empieza a estar admitido, VAP1 ha venido a ayudar mucho, el grupo italiano plantea de entrada utilizar claudina 4 y VAP1 como dos claves para diferenciar carcinoma de mesotelioma y todos conocéis el porqué, claudina 4 positivo en los carcinomas y no hay pérdida de expresión de VAP1 en la mayoría de ellos en contraposición con el mesotelioma. Aquí tenéis expresión de calretinina a la izquierda, que es otro de esos marcadores como P16 que tiene expresión nuclear y citoplasmática. Probablemente es uno de los casos que habéis visto anteriormente. Y un marcador también expresado en células mesoteliales nuclear WT1. Todo esto te indica que la histogénesis es mesotelial y la morfología que es maligno. Por lo tanto, permite ese diagnóstico concreto de glioma. Una posible fuente de error, afortunadamente extraordinariamente rara, es lo que antes se llamaba mesotelioma papilar bien diferenciado. Se ha quitado el término de mesotelioma por la implicación de malignidad y se ha reemplazado por tumor, y ahora lo encontráis como tumor mesotelial papilar bien diferenciado. Mira, la inmensa mayoría de estos tumores son localizados y nunca van a producir un derrame. Muchas veces te lo mandan de intraoperatoria cuando el cirujano está examinando un abdomen. Pero algunas veces, y nosotros hemos tenido, al menos que yo recuerde, 3 casos, la afectación del peritoneo es difusa. Fijaos qué imagen tan banal desde el punto de vista histológico, tan poco agresiva, pero esta señora tenía prácticamente todo el aumento así. Y estas células están produciendo periódicamente líquido que llena la cavidad y hay que hacer extracciones, extracciones y extracciones. Afortunadamente esta paciente no ha entrado en una situación de adherencias abdominales, se mantiene viva y lo único que hacen es drenarle la cavidad periódicamente. Da una imagen extraordinariamente mesotelial y de hecho he de deciros que yo el primer caso que tuve lo diagnostiqué como mesotelioma, pensando que era un mesotelioma maligno y bueno, le falta atipia, pero su naturaleza mesotelial es evidente y expresa todos los marcadores mesoteliales que conocéis. Es una curiosidad únicamente, es un tumor extraordinariamente raro. Me llamó mucho la atención que tenía inclusiones intranucleares que, como sabéis, es un hallazgo totalmente inespecífico. Y entramos ya en la parte final, ¿vale? Yo quería comentaros algunos carcinomas que son frecuentes, pero en cambio, como al microcítico de pulmón o al melanoma, no le gusta ir a un líquido, pleura, peritoneo, pericardio. Por ejemplo, carcinoma epidermoide. ¿Por qué los estamos viendo con más frecuencia? Mirar, en cabeza-cuello, que como sabéis los carcinomas epidermoides son extraordinariamente frecuentes, sobre todo los queratinizantes, la supervivencia de los pacientes ha aumentado espectacularmente. Pacientes que con un carcinoma de suelo de boca andan 15 años, pues muchos de ellos acaban haciendo derrames pleurales. Ese es el comportamiento inhabitual al que yo me refería anteriormente. Cuando tenemos un carcinoma epidermoide pobremente diferenciado, es decir, sin producción de queratina, vamos a tener una imagen como la de la izquierda, absolutamente irreconocible desde el punto de vista morfológico. Yo tendría que basarme en el antecedente clínico para orientar la inmunohistoquímica. Pero como digo, por ejemplo, en cabeza-cuello es muy frecuente encontrar queratinización. Y te encuentras con imágenes como la derecha en un líquido que son absolutamente sorprendentes, ¿vale? Si esto lo vemos en una citología cervicovaginal o incluso en una orina donde la diferenciación escamosa es muy frecuente, no nos llama la atención, pero ver esto en una pleura o en un pericardio sí es verdaderamente llamativo. Como siempre, el Papa Nicolau da mejores imágenes que el GIEMSA y tenéis esa dureza citoplasmática que hace indeformable a la célula y que traduce la presencia de filamentos de queratina.
Mira, traigo este caso que tuvimos recientemente, taponamiento cardíaco en una mujer de 47 años. La imagen de la izquierda es francamente anaplásica, pero no me negaréis que recuerda a esas formas alargadas de células tumorales que se ven en un carcinoma epidermoide y esta densidad que incluso se aprecia en el GIEMSA con formas alargadas de las células tumorales verdaderamente características. Ahondando en la historia clínica de esta mujer, tenía un carcinoma epidermoide de cuello uterino, de cervix. Y años después apareció este taponamiento del que se hizo un bloque celular sobre el que en este caso hicimos la inmuno y efectivamente confirma lo que morfológicamente es evidente, sobre todo en la hematoxilina osina, que se trata de un carcinoma epidermoide. Otros tumores, mirar, sarcomas. Los sarcomas en general no los vamos a encontrar en derrames y de hecho yo he de deciros que tengo muy poca experiencia. De nuevo, acordaos, muchos sarcomas son fusocelulares, pero cuando las células flotan en un líquido tienden a redondearse. Luego no esperéis encontrar imágenes fusocelulares en un líquido afectado por un sarcoma. Mirad este paciente. La información clínica es que tiene un tumor abdominal previo y tú inmediatamente piensas, pues será un carcinoma de estómago, será un carcinoma de colon y lo que tenía este paciente era un GIST. Y un GIST tirando a epitelioide. Probablemente si yo no tuviera esa información en base a la morfología jamás hubiera pensado que el paciente tenía un GIST, desde luego convencional, aunque efectivamente cuando la inmuno empieza a no salirte, empiezas a plantear la posibilidad de un GIST epitelioide que remeda, como aparece aquí, un carcinoma, porque esta imagen sin ningún lugar a dudas sería de un carcinoma. Ahí tenéis la morfología, es verdad que hay algunas células ovales, pero tiene una morfología un poquito epitelioide, CKIT, DOG1, magníficos anticuerpos, el de la derecha hecho inmuno. Fijaos qué tumor, prevalencia altísima sobre todo en Asia, el carcinoma hepatocelular, sobre cirrosis en la mayoría de los casos en nuestros contextos clínicos. Y yo diría que mi experiencia es limitadísima. Incluso en tumores enormes que están a punto de romperse y producir un hemoperitoneo, tumores que sobresalen del hígado, es rarísimo encontrar afectación peritoneal. Este es uno de los pocos casos que tengo y probablemente tenemos que recurrir al macronucleolo para sospechar que se trate de un hepatocarcinoma. Sabéis que es uno de los carcinomas o uno de los tumores junto con la próstata y el melanoma donde el nucleolo es de mayor tamaño. Todas esas características que yo comentaba anteriormente, bueno, que hemos comentado del hepatocarcinoma, endotelización, ese aspecto trabecular, los vasos que atraviesan los grupos, todo eso son características de punción-aspiración con aguja fina y no aparecen en los líquidos, ¿vale? No cometamos el error de tratar de extrapolar lo que vemos en punción a lo que vemos en los líquidos. El comportamiento celular en un líquido es totalmente diferente. Mirad, y para terminar, yo quería hacer referencia a lo que los anglosajones llaman como reporting systems, que están tan absolutamente de moda, que tanto han ayudado a patólogos clínicos y pacientes para entendernos en un idioma común. Y quería mencionaros qué significa la categoría de atípico, qué significa la categoría de sospechoso, el uso cuidadoso que tenemos que hacer de ellos, mucho cuidado con ir diagnosticando alegremente atipia, porque hace que cualquier clínico pierda la fe en nosotros. Debemos de tratar de hacer los diagnósticos lo más contundentes posible y os voy a poner un ejemplo de cómo bueno, pues la inmunohistoquímica ayuda en muchos casos. A mí muchas veces le trato de explicar a los residentes ¿en qué se diferencia atípico de sospechoso? Mirad, en los reporting systems que yo os decía, atípico surge cuando tú estás viendo un líquido y crees que es benigno, pero hay algún rasgo morfológico que no te permite asegurarlo al 100%. Es decir, yo creo que es benigno, en mi fuero interno creo que es benigno, pero no puedo poner la mano sobre el fuego. Entonces salto a la categoría de atípico, ¿de acuerdo? ¿Y en qué se diferencia el sospechoso? El sospechoso es algo que yo creo que es maligno, pero no tengo todos los criterios de malignidad para
casarme con ese diagnóstico. ¿Queda claro? Fijaos que este es un diagnóstico extraordinariamente útil, si el clínico lo entiende. Por ejemplo, en Bethesda, en la punción de tiroides, hoy día los endocrinos saben que ante una punción de sospechoso cabe hemitiroidectomía o incluso tiroidectomía completa, porque el risk of malignancy es elevadísimo. ¿Sabéis lo que significa esta variable? Es el riesgo de malignidad si el test sale positivo, en este caso sospechoso, y viene a aproximarse al 90%. Es decir, si yo digo que un líquido es sospechoso de malignidad, hay un 90% de posibilidades de que el paciente efectivamente tenga afectación por una neoplasia maligna. Yo creo que es una información de una utilidad enorme para los clínicos y cuando esto se traduce en las guías de manejo de los pacientes, como digo, pues la uniformidad es enorme. Vamos a ver un caso y terminamos. Mirar, esto es un líquido de esos que no nos gusta, ¿verdad? Porque no es un líquido muy celular, es un líquido muy hemático y esta es la realidad diagnóstica. Hematíes en el fondo, pocas células, no sé si eso es un macrófago, el citoplasma está como vacuolado y de pronto me aparece esta célula aquí de tamaño muy grande y verdaderamente, bueno, eh, capitaneada por un núcleo grande de morfología irregular. ¿Qué es lo que hacemos? Seguimos buscando y seguimos buscando y le decimos a los técnicos que nos saquen más material y probablemente a lo mejor me encuentro otra célula igual y no haya ninguna más en todo el extendido. Vamos a ver, consideramos que es benigno, pero no puedo decirlo porque está esta célula, o esta célula es tan atípica para pensar que esto es maligno, pero es que no me atrevo porque solamente tengo dos. Pues mirar, mi contexto sería ese. Yo creo que esta célula es lo suficientemente atípica para pensar que esto es maligno y en mi fuero interno creo que es maligno, pero no puedo decirlo. ¿Por qué? Porque tengo dos células. Luego iría a sospechoso de malignidad. Mirar estas otras células y quizá aquí lo pueda comparar con un linfocito, lo pueda comparar, eso podría ser un núcleo polilobulado de un neutrófilo, esto podría ser un macrófago y fijaos que es una célula de un tamaño muy grande, pero es que tengo dos, tres o cuatro en todo el extendido. Otra cosa que nosotros hacemos es recurrir a la inmuno, a pesar de la escasez de células. Yo le digo al técnico, sácame tres o cuatro cristales de inmuno y en este caso, si volvemos a la clínica, creo que era derrame pericárdico, en un varón, a pesar de que no tengo especificidad morfológica, ¿en qué carcinoma deberíamos pensar? Pues sí, efectivamente, en el pulmón. Y yo haría TTF1, ¿vale? Mirad, ¿qué hacemos? ¿Decir que no es diagnóstico y hemorrágico? No, porque hay células atípicas, por lo tanto no puedo decir que es una muestra no diagnóstica. ¿Decir que es atípico? No, para mí esto es demasiado. ¿Decir que es sospechoso? Pues probablemente sea lo más juicioso. ¿Y hay algo más que pueda hacer? Pues sí, puedo hacer inmuno. Y en este caso dirigiría el misil hacia el tumor más frecuente en el pericardio, que sería la metástasis de un carcinoma. Y fijaos qué belleza de imagen, TTF1, ¿vale? Una o dos células tumorales, pero la nitidez de la inmunoexpresión es tan concluyente como para que yo salte de sospechoso a maligno. Y si os fijáis en el fondo, tengo otras células, probablemente macrófagos o mesoteliales, que no expresan TTF1. Y con esto he llegado al fin, espero no haberos aburrido, espero haberos entretenido y veros a todos en próximas ocasiones. Un abrazo muy fuerte, de nuevo gracias Bayardo, gracias Ranjan y a todo el equipo de Diagnesia. Un placer. Gracias, Pepe. Este, quiero pedir disculpas a la audiencia por las dificultades con el volumen y el audio. No sé si era también mi conexión, pero recibí algunos mensajes que el volumen estaba muy bajo. El doctor Jiménez se ha tenido que ir a una reunión
así que no vamos a tener preguntas. Las preguntas pueden hacerlas en el panel y nosotros se las enviaremos a ellos y para respuesta. Unos anuncios antes de que nos vayamos. Vamos a tomar un break, un descanso en julio y regresaremos de nuevo en agosto, a comienzos de agosto. Creo que el siguiente conferencista es el doctor Gonzalo de Toro de Chile, y él planea hablar de patología digital. Así cuando tengamos un anuncio más concreto, enviaremos las invitaciones. Muchas gracias y tengan un buen día. Muchas gracias.